Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, de Samuel Cruz, una monumental obra en la que se devela que el proyecto político del gobierno mundial se remonta a épocas tan antiguas como el propio Génesis, el Templo de Salomón, Alejandro Magno y el Imperio Romano, historias que tienen en común su temprano interés por el control del dinero, de las armas y de la narrativa, las herramientas predilectas de las élites dominadoras para moldear a las masas y llevarlas a aceptar una autoridad mundial. En esta, su segunda obra, el autor recopila y conecta los eventos históricos que han sido alejados del conocimiento público porque la verdad no es conveniente para los poderosos del mundo. Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, disponible en Amazon. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento del control de las masas, de Samuel Cruz. Un libro que por primera vez en la historia desmonta la trama oculta detrás de la Segunda Guerra Mundial y responde a preguntas como cuál era el objetivo de los aliados al destruir la psique de los alemanes, o qué papel jugaron el Instituto de Tavistock y la Escuela de Frankfurt en los tratamientos de desnazificación y la reeducación de los alemanes. O incluso, ¿por qué estas instituciones se propusieron aplicar contra toda la humanidad lo aprendido con los alemanes? El mundo detrás de las cortinas, disponible en Amazon en formato físico y Kindle. Muy buenas a todos, bienvenidos a Revisionismo y Geopolítica en este miércoles. Espero que todos estén muy bien y hoy vamos a hacer un poquito de geopolítica. Hemos estado haciendo mucho revisionismo, hemos estado hablando de algunos temas que no tienen mucho que ver con la geopolítica, pero ya este es un tema que hace mucho tiempo tenía pendiente, tenía muchas ganas de tratarlo, de hecho. Ya hemos hablado un poquito del personaje del que vamos a hablar ahora. También buenas tardes para ti. Espérame tantito, no, no me va a dejar de dar risa cada que lea este nombre de usuario. Extra, ¿qué dice? Extra palapaque. Bueno, eh, muchas gracias. Buenas tardes también para ti. Acuérdense que pueden ir dejando aquí sus comentarios. Al final los vamos a estar leyendo. Bien, pues como les decía, esta tarde vamos a abordar este tema, ¿no? de Igor Panarin. Y lo que sucede es que muchas veces nosotros cuando hablamos de los, o más bien los medios de comunicación, ¿no? Cuando hablan sobre los principales asesores de Vladimir Putin, de hecho, y se me pasó buscarlo, lo voy a buscar en este momento. Hay un artículo, de hecho, que estaba viendo cuando estaba preparando de hecho, cuando estaba buscando una fotografía para recortar a Igor Panarin y hacer la miniatura que ustedes están viendo, que se llamaba algo así como los monjes negros, algo así. Déjenme buscarlo para ver si lo encuentro. Los monjes negros de Putin, algo así. Aquí está, miren, de hecho, se los voy a compartir. Es de un diario, ya saben, de esos diarios de tontos para tontos, em, que hay muchos, ¿no? De esos. Infobae. Los monjes negros de Putin detrás de las granjas de trolls. Razón tienen en algunas cuestiones, como por ejemplo en el hecho de que una de las ideas de Igor Panarini, aquí vamos a adelantarnos un poquito, fue crear como organismos de guerra psicológica. Pero, o sea, ¿quién puede culpar a, a Igor Panarin o a quien sea, a cualquier líder como Putin, de buscar crear este tipo o llevar el frente de guerra a la cuestión de las redes sociales, cuando en Occidente pues son los maestros para hacer eso? O sea, no, es una hipocresía pues tildar de que esto es muy malo cuando todo el mundo lo hace. De hecho, inclusive en países como Bolivia, hay granjas de trolls en todos lados, ¿no? El que no lo usa, o sea, está atrasado en la guerra, ¿verdad? Bueno, ahí están. La verdad que este personaje, les digo, no lo ubico. Lo vamos a leer más al ratito,
pero no es el personaje del cual vamos a hablar ahora, en el que nos vamos a centrar. Y regresando al tema, pues les decía que cuando los medios de comunicación hablan sobre estos monjes negros, el Rasputín de Putin, etcétera, se refieren mucho o nos viene a la mente, porque se estuvo hablando muchísimo de él, sobre todo con la cuestión del trágico atentado contra su hija, Alexander Dugin, ¿verdad? Y Alexander Dugin es cierto que es una persona que en el argot del análisis internacional, llámenlo como quieran, se ha convertido incluso en sinónimo del el cerebro de Vladimir Putin. Es cierto que muchas de las ideas de Alexander Dugin son política muy bien conocida en Rusia. Creo que no está cargando ahí la imagen, no sé por qué, ahí está, ahí ya cargó. Eh, Les decía, pues entonces que incluso hay artículos que lo nombran como el zar de Putin, perdón, el zar de Putin, el Rasputín de Putin, el cerebro de Putin, como si todo lo que dijera Alexander Dugin estuviera Vladimir Putin con una libretita apuntándolo y, sí, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? Pero muchas de las cosas que dice Alexander Dugin, sobre todo en la cuestión de la geopolítica del nuevo orden mundial, o del nuevo orden mundial al que aspira Rusia y Dugin sobre todo, las desarrolla muy bien, han sido conceptos que desarrolla él excelentemente, ya un día lo trataremos con más profundidad, pero de verdad que les digo, al lado de este señor, de Igor Panarin, viendo las cosas que, a ver, ¿cómo les digo? Es que miren, si pusiéramos en porcentaje las cosas que ha dicho, por ejemplo, Alexander Dugin en comparación de las de Igor Panarin, se quedan pequeñas. No me refiero al alcance que tienen, sino a la realización. O sea, este señor Igor Panarin es una persona que realmente sí está cerca de Vladimir Putin. Es un asesor político, es una persona que se ha dedicado muchísimo a confeccionar la política exterior de Rusia. Este señor está muy activo, de hecho, en las redes sociales, en YouTube incluso. Por desgracia, no hay videos traducidos al español, ¿verdad? Pero básicamente es profesor y politólogo de origen ruso, analista político y también, muy importante, ex agente del KGB, cosa que Alexander Dugin nunca le pasó por la cabeza. Mientras este señor era un agente del KGB, Alexander Dugin era un paria que estaba a veces trabajando en lugares no muy agradables, juntándose con personas que después él mismo fue abandonando. Y por ende, este señor, Igor Panarin, está muy cerca del pensamiento que tiene Vladimir Putin, ¿verdad? Por esa cercanía y ese trabajo que tuvieron muy relacionado, ¿no? Que fue el KGB. No estoy diciendo que sean amiguitos, para nada. Por cierto, antes de continuar, quiero decirles el tema de Javier Milei. No crean que le estoy sacando la vuelta, lo vamos a ver la próxima semana. Estoy dándole un tiempo, esto ya lo tenía más o menos listo para preparárselos, pero perdón, para presentárselos, pero justo ahorita estaba escuchando a un señor de Tijuana, a un maestro que tiene muchos seguidores, claro, porque es de izquierda, ¿no? Ya saben que si uno es de derecha, pues tiene todos los seguidores de derecha, si es de izquierda, pues tienes todos los seguidores de izquierda, si eres del medio, ya valiste torre, ¿no? No tienes ni a uno ni a otro, no, a ciertas personas pensantes nada más tienes, ¿verdad? Lo cual es un orgullo para mí, por cierto. Eh, pero este señor estaba ardido como si, a ver, yo me reía francamente de decir, ¿cómo es posible que la gente, los pensadores, las supuestas personas que tienen que dar pensamiento a las personas, terminan o sea, básicamente creyendo en Santa Claus siempre, o sea, defienden a uno y a otro como si realmente los políticos fueran
estuvieran compitiendo entre ellos, cuando al final de cuentas es como, a ver, voy a hacer una comparación muy, muy fea, ¿no? Pero es como si agarráramos a dos gallos, al pinto y al, no sé, al colorado, al que sea, y los pusiéramos a pelear en el palenque, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿quiénes son los dueños del gallo? De cada gallo. Y luego, ¿quién es el dueño del palenque? ¿Quién les está permitiendo a esas personas llevar a sus animalitos a pelear, ¿no? Ahí. Es el espectáculo, es la política, Milei contra esto, la izquierda contra la derecha, es estar viendo a dos gallitos con dueño peleándose. Y nosotros, o sea, no nosotros, ¿no? O sea, la gente, incluso los supuestos pensadores inteligentes, analistas geopolíticos como este, terminan viendo el espectáculo nada más. Pero no es tema de ahora, no es tema de ahora. Solamente les digo que lo vamos a ver la próxima semana y hay muchas cosas que hablar de Milei, ¿verdad? Pero bueno, estábamos diciendo que Igor Panarin era miembro del KGB, fue miembro del KGB y luego se convirtió en un experto en relaciones ruso-estadounidenses. Él se enfoca mucho en este tema y también es profesor del Ministerio de Exterior de Rusia y es conocido por publicar, por ejemplo, en el año 1998, ya lo hablamos este tema, un, eh, un estudio donde él declaraba que a partir del año 2010 los Estados Unidos iba a entrar en un declive e iba a sufrir un proceso de secesión, ¿verdad? Ya hemos visto este mapa, lo vamos a tratar si tenemos tiempo ahora y lo hemos visto en otra ocasión, pero esto es uno de los temas por los que más se hizo conocido. Pero Igor Panarin, más allá de ello, ha escrito más de 15 libros, y digo más porque creo que este es bastante nuevo, el que están viendo en la pantalla a la izquierda, Collapse Dollar o Dolara, que no necesita traducción, ¿verdad? O sea, es el colapso del dólar. El que están ustedes viendo a la derecha se llama Amenaza de terrorismo internacional en las regiones de Asia Central y Afganistán. Tiene este también, ¿no? De las tecnologías de guerra de la información, como les estaba adelantando al principio, él fue uno de los que recomendó al Kremlin que se crearan granjas de trolls, igual que en Estados Unidos, igual que en Bolivia, igual que en Argentina, igual que en todos lados, ¿no? Y este que tiene su título en ruso, que se llama Primera Guerra Mundial de la Información, Destrucción de la URSS. Y todos son unos libros muy, muy interesantes. Por acá tenemos otros, por ejemplo, El regreso de Trump y la disolución de la OTAN. Y este creo que también es uno de los nuevos, Russian Nationalism o nacionalismo ruso, ¿no? Y acá tenemos el mapa, ¿no? Por el cual se hizo muy, muy famoso. Algunos lo tildaron, y esto es lo peligroso, ¿no? Cuando Alexander Dugin dice algo, yo creo que puede ser posible que se haga, pero cuando Igor Panarin llega a decir algo, hay que ponerle muchísima atención y ya lo vamos a ver por qué. Entonces, estos, ¿cuántos libros están entre sus obras, no? Referente a este mapa, mucha gente lo tildó como un loco por el hecho de que pasó 2010 y no se ha cumplido, pero esta teoría, miren, siempre les digo, las teorías geopolíticas nunca caducan. Por ahí ya les he platicado en alguna ocasión que en un programa yo cité la teoría de Halford Mackinder, la del Harlan, y gente de los que opinan, ¿no? De los que opinan porque tienen, no sé si opinen por la boca o por otro lado, ¿verdad? Pero algo tienen en la cabeza que lo tienen tanto en el cerebro como en otra parte del cuerpo, ¿verdad? Eh, Mucha gente dijo que era muy retrógrada, muy reaccionario citar una teoría que había sido, ¿cómo se llama? Expuesta en 1904, y es cierto, en 1904 fue cuando Mackinder postula su teoría del Harlan, ¿verdad? De la cual ya hemos hablado. Pero fíjense cómo es el pensamiento, ¿no? De la masa. La masa piensa de aquí al sábado, si bien le va, de aquí al viernes, ¿no? Y no piensan cosas muy,
muy, muy constructivas, que digamos, piensa más bien en cuánta cerveza se va a poder meter en el cuerpo. Y el lunes todavía llega platicando, no, nos tomamos 7 cartones de cerveza, etcétera, ¿no? Para los que no sean mexicanos, la cerveza a veces la compran en cartones, no me refiero a que el producto venga en cartones, ¿no? Sino que compran tanta que ya al final de cuentas se llevan en la caja, ¿no? En la caja donde viene una cierta cantidad de cervezas, ¿no? Pero ese es el pensamiento de la gente, ¿no? Entonces yo siempre les digo, y ustedes ya lo deben de saber muy bien, que las teorías geopolíticas, por más disparatadas que parezcan para una generación, no hay que descartarlas del todo, porque eh, las cosas cambian y las cosas se pueden hacer de un año para otro o simplemente no hacerse, quedarse ahí, pero terminan teniendo mucha repercusión en algunas ocasiones y en otras ocasiones están tan bien postuladas como las de Mackinder, que es una verdad ineludible, o sea, la geografía de Rusia no va a desaparecer, podrá cambiar en fronteras, etcétera, pero Rusia siempre va a estar ahí, incluso si la balcanizan, siempre va a estar ahí Rusia y el corazón del mundo, el pivote del mundo, como decía Mackinder, siempre va a estar ahí, siempre va a haber, a no ser que se descubra algo que nadie ha descubierto en el mundo, más del 50% de la riqueza natural va a estar ahí en Rusia, ¿sí? Entonces, no hay que ser tan idiota, ¿verdad? Al momento de escuchar a personas que se han ocupado de estudiar estos temas, ¿verdad? Pero bien, acá vemos unas fotografías, ¿no? De Igor Panarin. Como les decía, cuando Alexander Dugin dice algo, es muy posible que suceda, pero cuando Panarin lo dice, es casi, no sé, un 90%, no puedo decir 100%, ¿verdad? Pero pues, en un 90% de que se vaya a presentar eso. ¿Qué otra cosa podríamos decir de Igor Panarin? Eh, ya lo hemos mencionado que está muy activo en las redes sociales, en YouTube sobre todo, incluso en Rusia tiene su propio programa de radio semanal, está constantemente en contacto con la gente, ha dirigido incluso campañas electorales en Rusia y en el extranjero, y entre sus alumnos, por cierto, han estado incluidos diputados parlamentarios, líderes regionales, funcionarios del Kremlin y también portavoces del Ministerio de Relaciones Exteriores, muchos de los que ustedes ven hablando en las noticias de que fulanito de tal dijo esto, ¿no? Ministro de Rusia, muchos de ellos han sido alumnos de Igor Panarin, ¿verdad? De una u otra forma. Y entre su ideario, él tiene una idea muy, a veces chocante para muchas personas, ¿no? Por ejemplo, él critica mucho a Vladimir Lenin y a León Trotsky. También, bueno, los critica, no vamos a entrar mucho en el tema de por qué, ¿verdad? Pero los critica básicamente porque fueron muy tibios al momento de su gobierno, ¿no? León Trotsky nunca gobernó, pero Lenin más o menos lo hizo, ¿no? También entre sus ideas está que reconoce el proyecto geopolítico de Joseph Stalin, lo admira de hecho, y en su opinión, el proyecto geopolítico, no puedo decir si admira a Stalin como persona, porque francamente no sé, pero por lo menos él ha declarado que el proyecto geopolítico de Stalin sí lo reconoce como muy válido, ¿no? Y muy interesante. Y en su opinión, después de 1934, Stalin inició un proceso de recreación de la doctrina Rus-Moscú, que era básicamente, ¿se acuerdan de esta teoría, no? O bueno, de esta realidad histórica, mejor dicho, de que Rusia nace en la Rus de Kiev, ¿se acuerdan? Era un territorio que básicamente abarcaba desde el Mar Negro hasta el Mar Báltico, ¿verdad? Eh, Similar, pero no igual a ver si tengo por aquí una imagen, voy a buscar porque eh, sí, aquí tengo una, verán, se las voy a compartir, denme un segundito, eh, que cambio aquí de presentación. Esta, no, esta no es, no, esta no es que vi el mapa y dije, esta es la Rus de Kiev. No, denme un segundito, lo voy a buscar otra vez, lo voy a buscar ahora mientras estemos dando la charla.
no nos vamos a desesperar en ese sentido, ¿no? No quiero perder el hilo porque a veces empiezo a hablar y empiezo a perder el hilo de lo que estaba diciendo. Así que a ver si me hice una buena chuleta por acá. Eh, Acordeón, decimos en México, ¿no? Pero no tengo acordeón. Estoy de hecho viendo algunas cosas que habíamos presentado en una clase, ¿no? De hecho, lo que estamos viendo ahorita es parte muy, muy esencial, muy incluso relativa, ¿no? De la clase tan profunda que vimos, ¿verdad? En aquella ocasión. Del curso, por cierto, de geopolítica, de formación en geopolítica y análisis internacional, ¿no? Eh, al igual que Alexander Dugin, Igor Panarin es un férreo defensor del paneslavismo. ¿Qué significa esto? Básicamente es una idea muy parecida a la que defendían, por ejemplo, los alemanes en la cuestión del pangermanismo. De hecho, antes de la guerra franco-prusiana, el pangermanismo se puso muy de moda, sobre todo emanaba la idea desde Prusia. Y esto fue básicamente porque Napoleón había disuelto totalmente el primer Reich, que fue el Sacro Imperio Romano Germánico, que duró casi 1000 años. Cuando lo desintegra Napoleón, pasa un tiempo después y los Junkers o los Junger, que es como los señores jóvenes, básicamente ahí viene más o menos o es la traducción más o menos de Juncker, empiezan a revivir esa idea del pangermanismo, ¿no? Pues Igor Panarin es un férreo defensor también del paneslavismo, en este caso, la unión de los países eslavos. Hay una teoría geopolítica, luego se las voy a presentar, de Dmitry Kitsikis, bien interesante en este sentido, una idea totalmente, o sea, para la concepción que tenemos del mundo, resulta extrañísima, pero desde la concepción histórica tiene mucha coherencia y Dmitry Kitsikis la presentó perfectamente, ¿no? Como una civilización distinta, ¿no? También culpó a Gorbachev por la caída de la URSS y también por los crímenes contra los rusos que se cometieron durante la caída de la URSS, y planteó una idea muy interesante que es la del nuevo imperio británico. Y esta es una de las ideas más interesantes que presenta Dmitry Kitsikis, porque este concepto del nuevo imperio británico, que lo acuña en el año 2005, gira en torno a que este nuevo imperio comenzó a formarse en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, muchas personas dicen, no, pero si el imperio desapareció, es cierto, desapareció como lo conocíamos antes, pero Igor Panarin dice, se reconstruyó un nuevo imperio desde 1945 de la mano de los hermanos Dulles, es decir, de Foster Dulles, de John Foster Dulles y Allen Dulles, que fueron, si mal no recuerdo, John Foster Dulles, no, de hecho, estoy seguro, fue secretario de Estado de Dwight D. Eisenhower entre 1953 y 1959 y fue uno de los destacados personajes en los primeros años de la Guerra Fría y en la lucha contra el comunismo internacional. Por su parte, Allen Dulles es muy conocido porque estuvo en medio del huracán cuando, pues, ¿cómo digo para que no se escuche, para YouTube friendly? Cuando pasaron al otro mundo a John F. Kennedy. Y Allen Dulles en esa época era director, fue el primero, de hecho, director civil de la CIA bajo las órdenes de John F. Kennedy. John F. Kennedy lo había despedido, de hecho, y casualmente pues lo hacen pasar al otro mundo de una forma muy radical, ¿verdad? Y fue también cabecilla, curiosamente, de la comisión Warren que fue designada para investigar el atentado, ¿verdad? O sea, es como sabes que es muy probable que el malandro de tu barrio te haya roto la ventana con una piedra. Entonces, ¿sabes qué vamos a hacer?
vamos a hacer una comisión y vamos a poner de presidente al malandro este para que investigue el tema, ¿no? Imagínense, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, por cierto, los hermanos Dulles impulsaron una idea en los Estados Unidos de imperialismo. Es lo que Igor Panarin en su opinión dice, ¿no? Que el imperialismo, todo el genocidio, la eliminación de gobiernos inconvenientes para los Estados Unidos, fue impulsada por los hermanos Dulles, los hermanos Dulles, ¿verdad? Voy a buscar una imagen. Tengo por aquí una imagen, de hecho, de un libro. La voy a copiar y la voy a llevar a la presentación que estamos viendo para que los que no los estén ubicando, los hermanos Dulles, para que los ubiquen, ¿verdad? Aunque sencillamente lo pueden googlear y lo van a encontrar sencillamente, ¿verdad? Pero lo voy a poner para que tengamos una imagen física de los personajes. Bien, son estos que estamos viendo aquí. Son los hermanos Dulles esos, ¿no? Acá dice, de hecho en la portada dice los nombres, John Foster Dulles, Allen Dulles y sus secretos en la guerra mundial, dice. Oh, no, perdón, Under Secret World War. Y su guerra mundial secreta o encubierta, ¿verdad? Entonces, Igor Panarin dice que estos dos personajes fueron los que idearon el nuevo carácter de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todo con esta imagen imperialista, ¿no? De aplastar a los que no, a los países díscolos, ¿no? Bueno, ya que estamos tocando el tema del nuevo imperio británico, me gustaría mucho compartirles una imagen también de, de la idea que nos presenta al respecto el señor Panarin, pero de una forma, lo vamos a ver de una forma visual, ¿sí? Valga la redundancia. ¿Para qué? Para que lo comprendamos bien, miren. Primero que todo, Panarin dice que este nuevo imperio británico tiene una estructura, ¿no? Está compuesta, por ejemplo, por una capital transnacional, que vendría siendo, en combinación, como dice en la placa, una capital transnacional estadounidense británica, ¿no? Cuyos centros, como vamos a ver aquí en la imagen, todo esto sería la capital transnacional, ¿no? Esto, lo que se está iluminando en verde, lo que es Gran Bretaña, aunque yo estoy ahí encerrando también a Irlanda. Podríamos tal vez quitarla de la ecuación, pero ahí está, pues encerrada. Eso sería, ¿no? La capital transnacional de este nuevo imperio británico, y tendría también unos centros de control, ¿no? Uno en Nueva York y otro en Londres. Yo diría, francamente, que esta es la idea original de Igor Panarin. En mi opinión, la capital transnacional debería incluir también a Canadá e incluso Groenlandia, ¿verdad? Pero bueno, esto es nada más un agregado que yo pongo. Dice Panarin que la capital transnacional de este nuevo imperio británico tiene sus centros en Nueva York y en Londres, ¿no? Y su centro analítico, porque cada uno tiene un centro analítico, serían en Estados Unidos la Rand Corporation. Estos dos serían los centros de control con sede en Londres y Washington, ¿verdad? Pero los centros analíticos en Estados Unidos sería la Rand Corporation, de la cual ya hemos hablado, y la BBC News. O sea, estamos hablando de un medio de comunicación, básicamente, pues Igor Panarin lo clasifica como un centro como un centro analítico de este nuevo imperio británico, ¿no? Por su parte, la Commonwealth británica, lo que vendría siendo la Commonwealth británica, tiene su centro de control en Londres, solamente en Londres, y su centro analítico
sería lo que ya hemos dicho, la BBC, ¿no? Y, estados, y también tiene algunos estados a los que él llama, y yo también he llamado en otra ocasión, caballos de Troya. En varias regiones tiene, por ejemplo, en Europa, vamos a buscar una imagen, a ver, creo que por aquí tenemos una. Sí, de hecho tenemos aquí, verán, vamos a cambiar de pantalla. Dice, esos son los caballos de Troya. Uno está en Polonia y el otro está en Arabia. Estamos hablando de, eh, yo agregaría Francia, ¿no? Francamente, ¿no? Por eso la pongo acá, Francia, ¿no? De hecho, Francia vendría siendo el caballo de Troya de Inglaterra desde el, yo creo, para no exagerar mucho, desde la época napoleónica, ¿verdad? Desde que Napoleón se eleva al poder, Francia se convirtió en un caballo de Troya en Europa, controlado por Gran Bretaña, ¿no? Pero después de la Segunda Guerra Mundial, el caballo de Troya eh, que se crea fue Polonia, pero ya no controlado solamente por Inglaterra, sino también por los Estados Unidos. Polonia básicamente, si no fuera por estas dos potencias, no existiría. De hecho, dejó de existir alrededor de 4 veces en la historia, ¿no? La última vez, cuando la invaden Rusia y Alemania, ¿no? Deja de existir totalmente, se vuelve a reconformar con territorios que hacía siglos no tenía presencia Polonia en ellos, y básicamente pues se convirtió Polonia en un estado zombie, ¿verdad? Un estado Frankenstein, ¿verdad? Creado con varias piezas. Y en Arabia, aunque al parecer las cosas están cambiando, ¿no? Con la cuestión de la relación de Estados Unidos y Arabia, pero nunca sabemos, ¿verdad? Siempre saben jugar, en la política de alto nivel se sabe jugar de esta forma, ¿no? A dos bandas. Y bueno, básicamente vendría siendo eh, Arabia Saudita, ¿no? Como todos sabemos. Bien, a ver, antes de continuar, voy a echarle un vistazo a los comentarios muy rápido. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando, que ya se conectaron, de hecho, desde España también. Saludos. Qué pena que los vaticinios de Panarín se retrasan. No se retrasan tanto, ¿eh? O sea, hay que tener en cuenta que no, los vaticinios los hizo alrededor de los del año 98, 2000, o sea, no ha pasado tanto tiempo, francamente, ¿verdad? Pero bueno, no se pueden hacer tampoco de un día para otro. Y yo imagino que te estás refiriendo, Santo de Pajares, a la cuestión de Estados Unidos, ¿verdad? Pero bueno, Luis Gude dice, no conocía a este señor, el programa promete, gracias. Espero que esté cumpliendo con las expectativas. Dice, ¿cuál es el proyecto real del nuevo orden mundial de Rusia? Luis Gude Rodríguez. ¿Cuál es el proyecto? Pues mira, lo vamos a ver ahorita lo vamos a ver. No me quiero atrasar mucho, llevamos 34 minutos de transmisión y no quiero que se quede sin responder esta pregunta, ¿no? Lo de mi ley huele a producto prefabricado que tira para atrás, exactamente. Sí, pues así es, pero bueno, puro maniqueísmo, Samuel dice. Recién llegado a este programa, promete, no me lo podía perder, Samuel, es como siempre, no decepciona. Gracias, Angélica. Esos libros de Panarin están traducidos al menos en inglés. Ah, es pregunta. No sé, francamente, no sé. Tengo un alumno, Jaime, al que le mando un saludo, que él los traduce. No sabe ruso, pero sabe utilizar muchas herramientas de inteligencia artificial y los traduce y me los ha pasado algunos en inglés incluso, ¿verdad? O en español, no recuerdo. Jaime Enrique López Moreno dice, creo que solo el del terrorismo en el Asia Central está traducido, mientras que los demás están todos en ruso. Le responde a Luis Gude. Buenas tardes a todos, dice Betty Garza. Muchas gracias, Jaime Enrique. Le responde. Hola, Betty, dicen por acá. Santo Pajares. Saludos, Hamping. ¿Sabe qué? No sé.
Muy buena, Samuel. Es una suerte escuchar como siempre tu información tan importante e interesante. Gracias, Oscar. Saludos hasta España, amigo. Santo de Pajares dice, mientras el cartel acaparador mantenga a Estados Unidos empleada en guerras de saqueos, es difícil que se fraccione. Sí, al menos ya cuando, cuando les succionen todo lo que tiene que dar, ahí la van a soltar a la pobre Estados Unidos, pero ya toda seca, ¿verdad? El cártel internacional de la guerra. Entonces, y hablando de esto, por cierto, dice Igor Panarin que hay unos estados a los que él llama económicamente controlados por Estados Unidos. Les voy a poner una imagen por acá. Los estados, ya estábamos viendo esta ahorita, ¿no? Los estados económicamente controlados por Estados Unidos eh, y que sirven como estados de desestabilización vendrían siendo todos estos, Irak, Afganistán y todo el el Asia Central, incluida Tayikistán, ¿verdad? Pero hay otros, ¿no? Primero, bueno, Afganistán le sirve para desestabilizar el Asia Central, ¿no? Mientras que Israel, por ejemplo, que está por acá, y la antigua Yugoslavia le servirían también para desestabilizar estas regiones, ¿verdad? Entonces, denme un segundito. Vamos a pasar, vamos a ir a otros temas, ¿no? No vamos a centrarnos mucho ya en el pensamiento, porque quiero pasar a esa respuesta que nos pedía Luis Gude, creo, ¿verdad? Vamos entonces a hablar de algunas ideas que ha tenido Igor Panarin y que han tenido un impacto tremendo dentro de la política a nivel mundial, ¿verdad? Eh, por ejemplo, y esto es muy importante decir, ¿no? A diferencia de varios pensadores geopolíticos, un tanto negados por Putin como Alexander Dugin, la voz de Igor Panarin se escucha muy fuerte y se respeta en los más altos niveles de la política. Por ejemplo, se ha reunido con políticos como Vadim Krasnoselsky, que es el presidente de Transnistria. Eh, no es cosa menor que, que Panarin se reúna con esta persona porque resulta uno de los países, de hecho, ¿no? De los, de las regiones, porque llamarle país sería mucho, francamente, a Transnistria, ¿verdad? Pero es una región que, que tarde o temprano va a empezar a jugar un papel muy importante en la política internacional. Sobre todo en medio de este contexto de la guerra ruso-ucraniana, porque es una zona en la que, si ustedes ven, eh, si ustedes entran a internet y buscan Transnistria, es como si viajaran al pasado, siempre lo digo esto, pero es que es así, y vieran una realidad paralela en la que el mundo quedó detenido y es como si viajaran básicamente a a la antigua Unión Soviética, ¿verdad? O sea, incluso se sigue teniendo un, eh, una imagen de la ciudad muy parecida a lo que eh, vemos, porque en realidad yo creo que pocos conocieron la Unión Soviética y los que la conocieron ya estarán muy grandes, muy viejos. Eh, pero es básicamente como si viajaran a esa época, ¿no? Aquí lo vemos con el presidente de Transnistria, ¿verdad? Reunido a Igor Panarin. Eh, algunas de las ideas, como les decía, de Igor Panarin, tienen mucho que ver con la guerra psicológica. Por ejemplo, en 1997 propuso, como les había adelantado, que se crearan subunidades él las llamaba subunidades informacionales psicológicas.
que estuvieran dirigidas por el gobierno y por los militares para que desarrollaran medidas estratégicas y operativas para prevenir o neutralizar los intentos de controlar, así lo dice él en su libro, la psique de la sociedad rusa. Es decir, una estrategia de defensa psicológica, básicamente, una dirección de la guerra psicológica, un órgano antiguerra psicológica o de contrapropaganda contra Occidente. Y también, básicamente dijo él que tenía que existir una dirección general de apoyo de la seguridad psicológica que garantizaría el, el componente psicológico de la seguridad en Rusia, ¿verdad? Pero más allá de estas cuestiones, él fue proponiendo cosas que en la actualidad se han hecho realidad. Por ejemplo, el Servicio de Información para la Organización de Cooperación de Shanghái fue una idea que él ya había propuesto, eh, entre otras cosas, ¿no? Eh, a ver, vamos a pasar más adelante. Mm, también propuso reformas del sistema de propaganda de política exterior de Rusia y que se tenía que utilizar todo este tipo de recomendaciones, ¿no? Como por ejemplo, los escuadrones de trolls, llamémosle así, ¿no? Que actúen dentro de los campos de la guerra psicológica, ¿no? Eh, a ver, vamos a ir directamente a lo que está causando furor en la actualidad. Y es que, como ustedes saben, va a haber una reunión, va a haber una reunión de líderes del BRICS en Sudáfrica. Esto ha provocado mucha controversia. ¿Por qué? Porque Sudáfrica todavía sigue estando bastante cerca a Occidente, pero sabemos que este bloque de los BRIC, que era BRIC primero, ¿no? Después se convirtió en BRICS, tiene una oportunidad ante la historia actual de desbancar totalmente al poder occidental. La semana pasada estábamos viendo una clase en este curso que estoy dando de geopolítica de la electricidad, que se los recomiendo muchísimo, todavía están a tiempo de integrarse, nos quedan 2 meses completitos, en la cual veíamos algo muy curioso, los grandes productores de energía son precisamente 4 países del grupo BRICS. O sea, básicamente los BRIC. Y así en esos lugares, como están colocadas las letras, o sea, Brasil, Rusia, eh, India y China, a excepción de Brasil, pero en ese orden básico, están colocados en nivel de producción de energía. Son de los primeros productores, no son los primeros, ¿sí? Pero son de los primeros. Por ahí se escapa Sudáfrica, ¿no? Pero todos los demás tienen ante la historia una oportunidad ineludible, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Bueno, lo que estamos viendo en la actualidad, por ejemplo, de que se está utilizando mucho o se ha roto por fin o parece, ¿no? Que se ha roto por lo menos ese control de Estados Unidos sobre las monedas de las potencias, incluso como Rusia y China, y se ha empezado a crear este nuevo bloque, ¿verdad? Que al final de cuentas supuestamente es enemigo de Occidente, pero vamos a ver si realmente lo son, porque tienen un objetivo muy parecido, ¿eh? Pues esta propuesta ya la había hecho en el año 2006 Igor Panarin, cuando propuso que el rublo se convirtiera en una moneda de cotización de los recursos rusos. ¿Y qué sucedió cuando empezó la guerra ruso-ucraniana? Rusia empezó a amenazar y terminó también cobrando sus exportaciones en rublos, ¿verdad? Entonces, en 2006, Panarin había propuesto crear una bolsa de comercio de petróleo denominada en rublos, en la cual, de hecho, se abrió en San Petersburgo el 24 de septiembre del año 2008. Y tan pronto como en marzo del año 2009, Rosneft, que es el líder en el campo petrolero ruso,
y uno de los más grandes, de las más grandes empresas petroleras públicas en el mundo, vendió en subasta 7.6 millones de toneladas de productos derivados de petróleo por 97 millones de rublos. O sea, como les digo, puede decir muchas cosas Alexander Dugin, se pueden hacer o no, pero cuando dice Panarin algo, es muy, muy probable, casi 100% probable que va a suceder. Para marzo, por ejemplo, el volumen de la subasta que se hizo aumentó de 15 a 20 mil toneladas de productos petrolíferos mensuales. Y luego Rosneft eh, hizo otras importaciones con compañías petroleras, ¿no? Incluso también se unieron a esta iniciativa, obviamente, Gazprom Oil, Lukoil y otras empresas rusas, ¿verdad? Y sí, vimos que, por ejemplo, les voy a compartir esta pantalla, denme un segundito. ¿Qué sucedió en medio de la guerra ruso-ucraniana, como les decía? Esto es, esto se publicó en France 24 y muchos medios lo publicaron, ¿no? El 31 de marzo del 2022. Putin obligará a pagar por el gas en rublos en Europa. Hablan de chantaje. No voy a decir lo que es esto, es una ridiculez, ¿verdad? O sea puedes chantajear uno, pero no el otro, ¿verdad? Entonces, ahí está. La cuestión es que mientras, mientras que, como les decía, muchos analistas son como, mm, tienen mucho, mucha llegada en los medios de comunicación, mucha prensa, como el propio, como ya decíamos, ¿no? Como Alexander Dugin, otros que no, de los que no se habla mucho, como Igor Panarin, son los que van marcando la pauta, ¿verdad? Eh, vamos a pasar aquí está. Y esta es la respuesta a la pregunta. Voy a ir a ver dónde estaba la pregunta. ¿Quién la hizo? Una pregunta muy importante, muy interesante. Dice, eh, ¿quién era? ¿Cuál es el? Aquí, Luis Gude Rodríguez dice, cuál es el proyecto real del nuevo orden mundial de Rusia? Pues ahí va. Ahí les voy a responder la pregunta esa. Sí, deben un segundito, ¿dónde me quedé? Porque luego se me pierden los comentarios y algunos me dicen, oye, no leíste mi comentario. Pues es que a veces se me pasan, pues aquí está. Oscar dice, muy buena Samuel, es una suerte escuchar como... Ah, no, ya lo habíamos leído ese, ¿no? Ya lo habíamos leído. Muy bien. ¿Qué sucede? Bueno, acá tenemos que empezar a hablar de un tema muy importante, que es el de una moneda a la cual Igor Panarin llama el Akure. Akure, así como se escucha exactamente, Akure, directamente. No sé si lo pueden pronunciar Akure, lo que sea, no sé, pero básicamente es el Akure, ¿verdad? Y les voy a poner una imagen que nos, que nos ejemplifica esto. No, mejor no la voy a poner, vamos a ir directamente a lo que estamos hablando, porque se nos va a ir el tiempo si me pongo a copiar, a hacer imágenes, etc. Esta cuestión de la cure, a ver, algo hice por aquí que no, ya, no sé qué pasó, ahí está. El acure, así como lo escuchan, ¿verdad? Lo voy a escribir aquí para que vean, y si ustedes quieren después buscarlo, el tema del acure, ¿con cuál lo escribo? Con este lo voy a escribir, pero con un color que se note. Se escribe de esta forma, espero que se note. ¿Y qué es esto del acure? Bueno, básicamente, esta fue una propuesta de marzo del 2009 y lo que propuso es que esta nueva moneda, una moneda mundial le llamó él, ¿eh? Así que miren, ahí está la respuesta a la pregunta que hacía Luis Budé. ¿Qué proyecto hay? O sea, a mí me entran muchas dudas cuando me hablan de que
hay dos frentes enfrentados. Y ya les he dicho, de hecho lo cito en mi libro El mundo detrás de las cortinas, un documento que se liberó en el año 2010 que se llamaba, si mal no recuerdo, se llamaba Operaciones de Baja Intensidad. ¿Tiene Estados Unidos una elección o una opción? En inglés, ¿no? Y en ese, curiosamente, se mencionaba desde el año 2010, no, pero se liberó en el año 2010, perdón, denme un segundo. Pero ese documento recoge lo que se dijo en un simposio de conflictos de baja intensidad en Langley, Virginia, en el año 1983 u 85, no recuerdo bien, pero es cuando recién entró al gobierno George Bush padre, ¿sí? Y en ese documento se decía que en un futuro cercano se iban a crear dos bloques económicos mundiales, uno que iba a competir con Estados Unidos. Pero lo interesante era que mencionaba que iban supuestamente a chocar los dos modelos económicos, uno de Oriente y otro de Occidente, o sea, que iba a competir con Estados Unidos, como digo, pero que no se iban a destruir, sino que se iban a complementar. Entonces, como les digo, el pensamiento de los dueños del mundo es hegeliano, no es como el de los de izquierda y derecha o como este profesor que estaba casi llorando porque ganó Milei cuando Milei es un miembro del Foro Económico Mundial, o sea, mucho tonto por ahí dice, ganó la libertad, ¿qué libertad ganó? La libertad del Foro Económico Mundial, la que te encerró por una supuesta peste global, en serio, o sea, pero ya no es tema de ahora, ¿no? Entonces, aquí es donde me llamó mucho la atención el proyecto ruso. Panarin propone que el Akure, esta moneda o esta nueva moneda mundial, como él la llama, se basara en tres monedas principales del mundo, que sería la unidad monetaria asiática, que sería compuesta por una canasta de monedas regionales de Asia, que se propuso por primera vez en el año 2006, con base en las monedas de Japón, de China y Corea del Sur. Entonces, nosotros estamos viendo, no exactamente qué está sucediendo esto, pero sí en el BRICS se está ya utilizando canastas de varias monedas. ¿Qué se refiere esto de canastas? Se refiere a que, por ejemplo, los países miembros del BRICS pueden pagar sus transacciones o sus intercambios económicos con cualquiera de las potencias, con China, con Brasil, con el que sea, pueden pagarlo con su propia moneda o con una combinación de ambas, digamos. Oye, ¿sabes qué? Yo tengo, ¿cuánto te debo? No, 50,000 millones. ¿Sabes qué? Tengo 25,000 millones, pero en yuanes. Y los otros los tengo en rupias o los tengo en reales o los tengo en rublos. Pues venga, lo cobras así directamente. Entonces, no es que se está creando una sola moneda, pero es el paso hacia eso, ¿verdad? Eh, También propuso, y aquí vean lo curioso, que el rublo y el euro también se utilizaran en esta canasta. Ahora, lo del euro se ve medio difícil ahora, ¿verdad? Pero todavía está por verse, ¿no? También mm, avisó, perdón, aconsejó que la introducción de la CURE se hiciera de forma coordinada en 20 países, lo cual iba a permitir una transición sin dolor, así lo dice él, hacia un nuevo modelo de desarrollo mundial en detrimento del dólar. O sea, él cuando dice que va a ser una transición sin dolor, se refiere al hecho de que el dólar, como va a colapsar, propiamente lo que sucedería es que obviamente va a haber una transición dolorosa cuando se empiece a dejar el dólar. Muchos países ya lo están dejando, incluso Bolivia. Por ahí me acuerdo cuando recién empezó esta cuestión de que no había dólares, supuestamente. No, sí hay dólares. Lo que pasa que Bolivia está intentando guiñar el ojo a los BRICS y decirles, miren, yo también quiero estar ahí, yo quiero estar en el momento en el que quiero ser partícipe
de este momento histórico en el cual la moneda estadounidense deje de ser la moneda de referencia a nivel mundial, ¿no? Esta cesta de divisas que él propuso, tarde o temprano, decía él, va a reemplazar al dólar por toda esta, por el acure, ¿no? Y en abril del 2009 él propuso la integración de Eurasia y un nuevo modelo de desarrollo para superar más rápido la crisis mundial, pero lo interesante es que dijo, vamos a dejar caer el dólar estadounidense en favor de esta cesta de divisas que va a estar compuesta, como les decía, por el rublo y el yuan como monedas principales, ¿sí? Entonces, propuso 3 niveles de pago mutuo, es decir, lo que les explicaba ahorita, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto le debes? No sé, 200 pesos, lo que sea. Sabes que tengo 100 en yuanes y otros 100 en reales o rublos, etcétera, ¿no? Es un ejemplo básico, ¿no? Pero estos 3 niveles que él mencionaba era los pagos con moneda nacional, es decir, si México, por ejemplo, fuera parte del BRICS, podría pagar sus intercambios económicos o sus importaciones de estos países miembros con pesos mexicanos o en su caso Argentina, que está como coqueteando con entrar a los BRICS. En el caso de ellos, pues con el peso argentino, etcétera, aunque ahora se ve difícil si llega a ganar Milei, ¿verdad? Porque Milei no ha ganado, Milei nomás apareció como el principal, ¿no? La segunda opción de pago sería ya sea con una combinación entre rublo o yuan, o ya sea solamente rublos o ya sea solamente yuanes, o una canasta de rublos y yuanes, ¿sí? Entonces, ahí está lo interesante, ¿no? Cómo al final de cuentas el modelo ruso está buscando crear básicamente lo mismo que se está creando en Occidente, moneda mundial, canasta, porque acá ya existe la canasta, o sea, el euro que es al final de cuentas una recopilación de todas las economías de Europa. El dólar representa una opción para muchos hasta ahora, ¿no? Representa una opción de pago para muchos países, una opción sencilla, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos 3 minutos de programa y no me gustaría dejar fuera el otro tema de, de Igor Panarin. Mm, pero es que no podemos pasar al otro tema. Va a ser un desperdicio si no les muestro, por ejemplo, esta noticia, ¿no? Esta noticia que tiene relación con lo de la cure, por ejemplo, ¿no? Importantes declaraciones de Putin sobre el BRICS. Esto fue publicado el 22 de junio del 2022. Y en esa ocasión se decía lo siguiente, miren, informe del servicio de prensa del Kremlin. El presidente ruso Vladimir Putin anunció hoy que los BRICS estudian la creación de una moneda de reserva internacional a partir de una canasta de monedas de nuestros países. O sea, es básicamente lo que decía Igor Panarin, pues, o sea, Igor Panarin, como les digo, o sea, empiecen a seguirlo si no lo siguen, si no vamos a estar hablando más de él, porque ya, como les digo, es que es muy llamativo, de hecho, nosotros vemos a Alexander Dugin y es impresionante su presencia, ¿verdad? O por lo menos así nos lo hacen parecer en los medios de comunicación. Igor Panarin, no, es más, miren, vamos a ir a algún video que tenga él en internet y ustedes lo van a ver que es un señor que incluso se ve, o sea, es un señor cualquiera, una persona incluso agradable, ¿no? Podríamos decir, no sé cómo sea, ¿no? Pero miren, acá está. A ver, vamos a ver en qué idioma está hablando. Когда нагнем британцев. Здравствуйте, уважаемые друзья. Итак, системный ролик, когда нагнем британцев. Me imagino que ahí le está diciendo denme un like, algo así, no sé, ¿verdad? pero miren, es una persona que no es tan imponente físicamente o su imagen como lo vendría siendo Alexander Dugin, pero al final de cuentas, como les digo, cuando analizamos las cuestiones que ha propuesto Igor Panarin, Alexander Dugin se queda como un paria, como un cualquiera, de verdad, ¿no?
Continuamos con esto, dice, Putin comunicó esta noticia al dar la bienvenida a representantes de círculos gubernamentales y empresariales, expertos y especialistas de la industria de los países BRICS reunidos en el tradicional foro empresarial. El jefe de Estado ruso afirmó que el foro, esto fue lo que es cita son palabras de Putin, ¿verdad? El foro realmente juega un papel práctico importante o prácticamente importante en la promoción del comercio y la inversión mutuos, el fortalecimiento de los lazos de cooperación y la expansión del diálogo directo en las comunidades empresariales. Aclaró también que esto se verifica no solo a escala de nuestra asociación, sino también a una escala global más amplia, porque los participantes del Foro Empresarial BRICS representan los intereses de la parte más significativa y de mayor desarrollo dinámico de la comunidad económica internacional. Increíble, pues realmente lo que estamos viendo acá son las ideas de Panarin en la boca de Vladimir Putin, en las palabras de Vladimir Putin, ¿verdad? Así que bueno, por eso les digo que este señor realmente sí es el zar de Putin. Vamos a pasar a los comentarios para terminar con el programa. Yo creo que vamos a dejar para otra ocasión la cuestión de esta teoría de Igor Panarin de la desintegración de los Estados Unidos. Tenemos muchos programas de todos modos. Quiero continuar este tema después de que se haga la reunión o que tengamos tiempo, mejor dicho, de analizar la reunión que se haga en los BRICS. Y, a ver, vamos a ir, no hay muchos comentarios ahora. Está bien, vamos a dejarlo así. El cartel, dice, mientras el cartel, ya leímos esto. Sí, ya lo leímos. Saludos de España, hermanos hispanoamericanos, dice Viva la Libertad. Santo de Pajares, la defensa contra la guerra psicológica cultural no es ninguna tontería. Así consiguió sus grandes logros la alianza anglo-judía, conquista del imperio español y conquista del imperio ruso. Viva la libertad, dice, en esta cosa que nos dijeron en el año 2019 que no pudimos salir de nuestras casas, la pandemia, quedó claro. Hay un poder que juega por encima de todos, exactamente. Y es increíble realmente ver, por ejemplo, países díscolos. El más representativo, yo creo, Irán, cómo salen sus líderes con su tapabocas. O sea, a esos no se les pasó el miedo, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a dejarlo acá. Espero que haya sido de su agrado el programa. Vamos a estar continuando, yo creo, con el tema una vez que se vayan asentando las cosas y podamos analizar la cuestión de la reunión en Sudáfrica, que va a ser algo muy, muy interesante, muy importante. Tenía también, es cierto, antes de despedirme, un video que les quería compartir para que vean que no solamente estamos diciendo esto porque lo vimos o porque nos lo estamos imaginando, ¿no? Medios de comunicación serios realmente, que a mí ha sido una sorpresa encontrarme este medio, sobre todo en España, que está copado de izquierdismo. Y este medio que se llama Negocios TV, creo que se llama. Sí, Negocios TV. Ah, pues ahí está, Negocios TV en su computadora. Titula este informe: los BRICS buscan una moneda común y nuevos miembros en su cruzada para romper con el dólar, creo que era el tema. Vamos a escucharlo. Es una nota muy cortita. Voy a recortar tipos. Y en medio de las tensiones en las que se dibuja ese nuevo orden mundial, los países de los BRICS están manteniendo su desafío frente a Estados Unidos y pugnan por ganar una mayor influencia global. Bajo este paraguas, han pedido al banco especialmente creado por el bloque que brinde orientación sobre cómo podría funcionar una nueva moneda compartida potencial
incluida la forma en que se podría proteger a otros países miembros del impacto de las sanciones, como las impuestas a Rusia. Por otra parte, los ministros de Exteriores de estos BRICS han confirmado su disposición a que se incorporen nuevos miembros en su pugna por lograr un reequilibrio del orden mundial. En su encuentro en Sudáfrica, tanto la anfitriona como sus homólogos de Brasil, Rusia, India o China han querido enviar un mensaje firme de que el mundo es multipolar, que se está reequilibrando y que las viejas formas no pueden hacer frente a las nuevas situaciones. A los ministros de los BRICS se les han unido sus homólogos de países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Kazajistán. También en la agenda de sus reuniones se encuentra el crecimiento y la expansión, con más de 20 países aspirantes a sumarse a la alianza. Ahí está. Buscan una moneda en común. Entonces, esta reunión que se va a dar en Sudáfrica tiene un mensaje muy poderoso. Y es que, como ustedes saben, en Níger hay hubo un golpe de Estado. Lo vamos a tratar después el tema porque tiene mucha tela de donde cortar. Y esta presencia de Rusia en África tiene un mensaje muy, muy poderoso. Vamos a terminar entonces, nos vamos a despedir. Muchas gracias a todos. Espero que haya sido de su agrado el programa, que nos estaremos viendo tal vez el miércoles o el lunes, dependiendo de cómo vaya el tiempo. Muchas gracias a todos. A ver, creo que hay más mensajes de Samuel. Excelente tarde. Saludos, gracias a todos. Gracias, hasta luego. Ya nos estaremos viendo. Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, de Samuel Cruz, una monumental obra en la que se devela que el proyecto político del Gobierno Mundial se remonta a épocas tan antiguas como el propio Génesis, el Templo de Salomón, Alejandro Magno y el Imperio Romano. Historias que tienen en común su temprano interés por el control del dinero, de las armas y de la narrativa, las herramientas predilectas de las élites dominadoras para moldear a las masas y llevarlas a aceptar una autoridad mundial. En esta, su segunda obra, el autor recopila y conecta los eventos históricos que han sido alejados del conocimiento público porque la verdad no es conveniente para los poderosos del mundo. Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, disponible en Amazon en formato físico y Kindle. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento del control de las masas, de Samuel Cruz. Un libro que por primera vez en la historia desmonta la trama oculta detrás de la Segunda Guerra Mundial y responde a preguntas como cuál era el objetivo de los aliados al destruir la psique de los alemanes, o qué papel jugaron el Instituto de Tavistock y la Escuela de Frankfurt en los tratamientos de desnazificación y la reeducación de los alemanes. O incluso, ¿por qué estas instituciones se propusieron aplicar contra toda la humanidad lo aprendido con los alemanes? El mundo detrás de las cortinas, disponible en Amazon en formato físico y Kindle.